Vamos a retomar. Bueno, la idea es cargar en memoria los datos de este ejercicio. Recording in progress. Fíjense que tenemos que guardar en memoria si hay acarreo o no en la suma. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para cargar los registros? Tenemos que cargar el valor de los registros. Acá en este ejemplo dijimos 9918 para el primero, para BX, y para el segundo, que es DX, el dato es A9C2. Bien, y si hay acarreo, tengo que cargar 4359, si hay acarreo, y si no, debo cargar el valor 4E43. Fíjense aquí. Lo guardo al revés, acá en el CX, ¿sí? Lo guardo, el byte menos significativo está primero. Como lo tiene, lo va a guardar en memoria. Bueno, lo resolvemos entonces. Vamos a pasar aquí a DocBox. Voy a poner el chat acá para que lo veamos. ¿Tienen alguna consulta, chicos, hasta aquí? ¿Cómo cargo yo los registros? ¿Cómo vamos a inicializar los registros? Lo podemos hacer por la línea de comandos de debug o por programa. Por programa no conviene porque si no, no podríamos probar con distintos datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para cargar los registros? Con move sería por programa. Move, mover, inicializar el registro. Y si no, por fuera, con R, ¿sí? Le vamos a dar a BX el valor 9918 y a DX, RDX, le vamos a dar el valor A9C2. Me parece que ABX no me lo cargó. Sí, lo cargó. Bien. Vamos a ver cómo quedaron. Ahí está. BX 9918 y DX A9C2. Bueno, y ahora el IP está en 100. Empezamos a cargar el programa. El programa, la alternativa de solución la tengo aquí. Fíjense que simplemente pide sumar. Bueno, sí, falta cargar el AX, pero el AX puede tener distinto valor, ya sea si hay carry o no. ¿De acuerdo? Podríamos cargar el AX con un valor si hay carry y el CX con otro valor si no hay carry, por ejemplo. Eso sí, podemos hacerlo o hacerlo por programa. No hay problema con eso. Bueno, vamos a sumar entonces el valor del registro BX y el valor del registro DX. ¿Y el resultado se guarda en dónde? El destino es BX. Bien. Bueno, la suma lo que va a hacer es modificar las banderas. ¿Sí? La de signo, la de si es 0,
si hubo carry o no. Bueno, como decía el enunciado, vamos a recordarlo acá. En caso de que se produzca acarreo en dicha suma, guardar en la posición 200 de la memoria el valor 4359. En caso de que se produzca acarreo. Bueno, a ver. Acá. ¿Cómo pregunto por el carry? Ahí sumé. ¿Qué tengo que hacer si hay carry? ¿Cómo consulto? ¿Cuál es la instrucción? Salta si hay carry, salta si no hay carry. ¿Sí? Un momentito, por favor. Recording stopped. Bien, ahora Recording in sí. progress. Bien, salta si no hay carry. Perfecto. JNC. Ahora no sabemos a dónde vamos a saltar, todo depende de las instrucciones. JNC, ¿sí? Lo podemos dejar así, o ponerle un valor que después vamos a modificar. Por ejemplo, que salte a la posición A, que está mucho más allá. No lo vamos a usar, pero bueno, es para darle un valor, porque todavía no sabemos a dónde va a saltar. Salta si no hay carry, pero si hay carry, ¿qué dice el enunciado que tenemos que hacer? Guardar este valor en memoria. Entonces, mover a memoria, posición 200. ¿Qué valor? Pero para esta instrucción, si yo muevo así en forma inmediata, no me la va a aceptar. Tendría que cargar primero este valor en el registro C, por ejemplo. Lo que yo voy a guardar en memoria. Voy a guardar 4359. Entonces, primero lo cargo en un registro y ahora lo muevo a memoria. CX, ahí está. Estas dos instrucciones las va a ejecutar si el carry se encendió. Si hubo carry. ¿Por qué? Porque acá dice que va a saltar a otra parte del programa si no hubo carry. Tendría que saltar a 010B. Fíjense. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Cargar el registro CX con el otro valor. ¿Qué valor tenemos que guardar si no hay acarreo? El valor 4E43. Y moverlo a memoria. Pero me está faltando algo. Me parece. A ver qué más dice el enunciado. Si hay acarreo, deberá poner a 0 el señalizador de carry. Y esto me faltó aquí. Tendré que escribir nuevamente acá estas instrucciones. A ver cómo quedó. Ahí lo tengo. Bueno, sumo.
Fíjense cómo yo había puesto JNC, si no hay acarreo, que vaya el 01A, pero bueno, tiene que ir más allá, y lo cambio. Salta si es mayor o igual sin signo. O sea que hace lo mismo. Si hay acarreo, ejecuta esta instrucción y la siguiente. Entonces, en la instrucción 010B, tengo que poner nuevamente el acarreo en 0. Está muy bien, ¿sí? Ahí me dice Matías que también hay que poner que termina el programa, si no sigue ejecutando en forma secuencial. Perfecto. Bueno, entonces retomamos de la posición. No. Acá tenemos la primera instrucción de suma está bien, ¿sí? La segunda, que es el control de si no hay acarreo, está bien. Cargamos el registro CX, está bien. Guardamos en memoria el dato. Y a partir de la posición 010B, ahí empezamos a reescribir. Entonces, en A010B, ahí tenemos que ver cuál es la instrucción. Fíjense, esta instrucción, CMC, que lo que hace es complementar el valor del carry. Entonces, si el carry estaba prendido, estaba en 1, ¿sí? Lo pone en 0, directamente. CMC. Bueno, estamos haciendo una alternativa de solución distinta a la que está en la filmina. Entonces ponemos CMC, complementamos el carry para ponerlo en 0 nuevamente, e interrumpimos, para que la rama esa de que hubo carry ya se ejecute y termina. ¿Qué pasa si no hay carry? Tenemos que cargar nuevamente, como habíamos hecho antes, el registro CX con el valor que le vamos a dar si no hay carry, que es 4E43. Y moverlo a memoria, a la posición 200. El valor de CX. El carry no hace falta que lo toquemos, ¿sí? Y ahí se interrumpe. Bien, nos falta chequear esta parte de donde salta, ¿sí? Tiene que saltar a la posición, fíjense, 01D, porque es donde aparece la otra parte. Lo chequeamos. Acá, salta, si no hay carry, a la 01, que es esta parte, 01D. Entonces vamos a tocar la instrucción 0102. JNC, salta si no hay carry, a la posición 01, acá lo habíamos visto, 010D. Si no entienden, chicos, bueno, ahí está modificado, vemos que haya quedado bien. Bueno, y acá tenemos todo nuestro programa. Sumamos, ¿sí? Si es mayor o igual o si no hay carry, salta a la posición 01D, guarda en el registro CX el valor 4E43 y lo guarda en memoria. Termina. Si hubo carry, sigue de largo a la siguiente instrucción, carga en el registro CX el valor 4359, lo guarda en memoria y complementa el carry. Es decir, lo deja en 0 nuevamente porque el carry estaba prendido y termina. Bien, vamos a ver el estado de los registros. El IP está en 100. BX y DX tienen los valores que habíamos cargado recientemente. Bueno, ahí está. Sumamos y el resultado de la suma va al registro de destino, que en este caso es BX. Fíjense, se prendió el carry.
La siguiente instrucción va a chequear el carry. Y como se prendió el carry, va a cargar en el registro 4359, que es lo que dice acá el enunciado, si hay acarreo. Y es lo que tiene que guardar en la posición de memoria 200. Esta instrucción CMC tiene que volver al carry, acá lo volvió de prendido a apagado, y termina. ¿Qué hay en la dirección 200 de memoria? Fíjense, aquí está el dato guardado 4359. Recuerden que lo guarda al revés, guarda primero el byte menos significativo y luego el byte más significativo. Ustedes pueden probar este algoritmo cargando en los registros BX y DX valores más pequeños, ¿sí? O lo podemos hacer ahora. Vamos a cargar en el registro BX, no sé, por ejemplo, el valor 01 a 3, y en el registro DX, el valor 02 F5, la IP lo vamos a poner en 100, y ahí está. Ahí está la carga que hicimos, el BX01 a 3, el DX02F5 y el IP en 100. El CX no importa porque este se tiene que actualizar si es que no hay acarreo. Bueno, y lo ejecutamos. Suma. Fíjense que el resultado de la suma actualizó el registro B, pero no hay acarreo. Entonces deberán mover este valor al registro C, 4E43. Ahí está, 4E43 porque no hubo acarreo. Y después tendrá que actualizar esta posición de memoria. Y termina. Ahí está, guardó el valor 4E43 en memoria. Bien, porque no hubo carry. Bien, ¿dudas, chicos? Hasta aquí. Recording Sobre stopped. el manejo de punteros. Es bastante sencillo, es cuestión de practicar y prestar atención a cómo las instrucciones actualizan las banderas del registro de estado y cómo cada una de las instrucciones la va a ir chequeando, ¿sí? Esta es otra alternativa de solución, después ustedes la analizan. Muestra el carry, no carry. Bien. El último ejercicio que vamos a ver hoy es el ejercicio 5, también está en el apunte este ejercicio, no sé si con el mismo número, pero está. Dice determinar la cantidad de bytes impares almacenados en un bloque de memoria cuya longitud se encuentra almacenada en la posición de memoria 41. Fíjense. Recording in En este progress. caso, la longitud del bloque de memoria o de la tabla de números está en la posición de memoria 41. Ahí nos dice cuántos datos vamos a leer desde memoria. ¿Sí? De los datos leídos, que son de 1 byte, tenemos que saber cuántos de ellos son números impares. El bloque de memoria comienza en la posición 42 y el resultado que nosotros encontremos tenemos que guardarlo en la posición 3F.
Esta es una alternativa de solución para que la miren un poquito. Y bueno, como les dije, no siempre hay una única alternativa de solución. Siempre podemos plantear más de una. Algunas son mejores que otras. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar la que yo les planteo y después vemos si surge otra alternativa de solución. Fíjense acá, bueno, inicializamos los registros C y A y movemos el contenido de la memoria que está en la posición 41 al registro C. Utilizo solamente la parte baja porque estoy leyendo una sola posición de memoria, es un dato de 1 byte, que tiene el largo de la lista, con la cual nosotros vamos a trabajar. Este dato que está en CL es el que va a controlar el ciclo. ¿Sí? Nosotros supongamos, leemos 50 datos, acá dice 50, se carga en el CL. Y vamos a ir decrementando, ¿sí? Una vez que leímos el primero, después vale 49, 48, 47, y cuando llegue a 0, termina el ciclo. El DL se inicializa en 0. El DI, el DL es un registro de trabajo también, ¿sí? El registro D. Y DI es otro. O sea, el registro DX es un registro de trabajo que se puede usar la parte baja o la parte alta. Y el registro DI es el puntero a memoria, que lo inicializamos en 42, porque ahí es donde comienza, ¿sí?, el dato. Comienza la lista. No sé si se entiende, chicos. Fíjense. Nosotros tenemos en la memoria, esta es nuestra memoria, que en la posición 41 hay un dato, el largo de la lista. Por ejemplo, 5 elementos. ¿De acuerdo? El contenido de esta lista comienza en la posición 42. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, 1F, 02, 04, 1D, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con el puntero DI se inicializa acá. Este dato se lee y se carga en el registro CL, que es el que va a controlar el ciclo. Entonces, se apunta al primer dato y lo que tienen que ver, cómo chequear para saber si es o no un número impar. ¿Sí? Cuando detecten un número impar, tendrán que ir actualizando algún contador, que puede ser, por ejemplo, la X, que cuente los números impares. Bien, entonces después este puntero se tendrá que mover, leer el siguiente, el siguiente, el siguiente, y cada vez que se lee, se decrementa el CL, y cuando CL llegue a 0, termina el ciclo, porque quiere decir que han leído todos los elementos de la lista. Bien, veamos acá en el ejemplo. ¿Qué tenemos? Acá leemos de memoria el dato y lo cargamos al AL. Y esta instrucción RCR lo que hace es un desplazamiento a derecha del contenido del registro. La posición que está en el bit menos significativo, que es el de la derecha, se almacena en el carry. ¿Bien?
Es una forma de determinar si el número es impar o no. Lo vamos a explicar, a ver. Acá. Para que se entienda. Van a tener el dato cargado en la parte baja del registro A. Por ejemplo, acá vamos a tener un byte. Vamos a suponer que este es el número 5. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo el número 5 cargado, lo voy a hacer más grande para que se vea. Ahí está, es la parte baja de la L. Entonces, esta instrucción, RCR, lo que hace es hacer un desplazamiento a derecha. Y este bit pasa al carry. Se copia ahí. Bien. Entonces, si el bit que se copia, que es el menos significativo, es un 1, quiere decir que el dato es un número impar. Si el bit que se copia es un 0, quiere decir que el dato es un número impar, un número par, perdón. Fíjense que este es el número 5. Todos los números impares van a tener en el bit menos significativo un 1. Y esto es lo que se va a copiar en el carry. Después simplemente tendrán que utilizar una instrucción de salto para chequear si el carry está en 1. Si el carry está en 1, tendrá que incrementar 1 al contador que cuenta la cantidad de números impares. Esto es lo que hace la instrucción RCR. Ah, Federico, sí, están todos en la V. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué le pasamos como dato a la instrucción? El registro sobre el cual va a trabajar y cuántos desplazamientos va a realizar. Realiza un desplazamiento a derecha, que es suficiente porque a nosotros nos interesa chequear solamente el bit menos significativo. Bien, y después, si está el carry encendido, fíjense, salta a 012C, que es esta instrucción, donde incrementa, perdón, si no está el carry encendido, incrementa o mueve el puntero en la memoria y no incrementa el contador de números impares, que es el DL. DL es el contador de números impares, no lo incrementa. Decrementa el CL, que es el que controla el ciclo, y si CL no llegó a 0, vuelve a la posición 0124, que es esta, que lo que hace es leer el siguiente elemento de la lista. Una vez que recorrió toda la lista, el CL llega a 0, entonces este valor de L, que es la cantidad de números impares, se guarda en memoria. Bien, bueno, aquí lo probamos, fíjense, el largo de la lista está en la posición 41, y estos son los datos cargados en memoria, que son los elementos de la lista. Cuando detecta que hay un carry, después de ejecutar RCR, se puso en 1, es porque el valor leído, que está aquí en el registro A, 1B, fíjense que es un número impar, entonces acá lo detecta con carry. Como es un número impar, incrementa el DL, lo pone en 1. Se ve claramente. Bueno, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo prueben, porque simplemente es copiar las instrucciones, ¿sí? Y probarlo.
Recording stopped. Cuando el valor C llega a 0, se enciende la bandera Z y bueno, pasa y va a ejecutar la última instrucción, que es cargar en memoria el DL, que es el contador que tenía. ¿Sí? El dato donde va contando, en la parte baja, fíjense que en este ejemplo detectó 4 números impares, y eso es lo que va a guardar en memoria después. Bien, consultas hasta aquí, chicos. Hemos visto bastante todo lo que es manejo de punteros. A ver en el chat. No le quedó claro la instrucción CR a Federico. Bien, esta instrucción es de desplazamiento. ¿Sí? Instrucción de desplazamiento. Fíjate aquí, acá en la pantalla te dice, la próxima instrucción a ejecutarse es RCR. Va a ser un desplazamiento a derecha de un lugar. Ese dato que se desplazó se carga en el carry. Como es un número impar, lo que está en el AL, 1B, es un número impar la B, todos los números impares tienen un 1 en la primera posición de la derecha. Ese dato va a pasar al carry, por eso se enciende, pasa a valer 1. Y fíjate que el valor de A cambia porque lo desplazó hacia la derecha. Ya no vale 1B, sino que vale D ahora. Bien, lo cambio. No obstante, no se pierde este carry. Vos fíjate, analízalo, vuelve a la primera posición si lo ejecutás una vez más, es decir, si lo ejecutás 2 veces, volvería a la primera posición para que ese dato no se pierda. Es decir, pasa al carry y en un movimiento más pasa a hacer el bit más significativo. Lo tenés en el apunte, se los voy a mostrar, lo tienen explicado. Recording in Fíjate cómo progress. trabaja carry, en la instrucción, perdón, RCR. Este es el registro. En un desplazamiento a derecha, el bit menos significativo pasa al carry. Lo que está en el carry pasa a ser el bit más significativo. Como el carry estaba en 0, eso no se ve reflejado en el registro AX, queda como 00D. Bien, pero pasa, como hay un desplazamiento a derecha, pasa de guardar el dato 1B a guardar el dato D. ¿Sí? El dato no se pierde, sino que va a recircular dentro de lo que es el registro y el carry. Bien. El desplazamiento a izquierda, el bit más significativo es el que pasa al carry. Bien, que sería este, el RCL pasa al carry y lo que está en el carry pasa a ser el bit menos significativo. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, y esto es lo que se ve aquí. El carry estaba en 0, entonces pasa a estar aquí adelante, sigue en 0 ese dato, ¿no es cierto? Y se modifica la X. Pero bueno, como ustedes al valor del número que leen en memoria no lo necesitan
más que para detectar si es par o impar, no importa que, bueno, que esto se modifique. Una vez que tienen este dato, ya saben que es un número impar, entonces se actualiza el contador, el DL, se pone en 1. ¿Por qué? Porque detectó un número impar. ¿Bien? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Recording stopped. La semana que viene, les repito, tenemos martes y jueves, así que vamos a ver todo lo que es secuenciales, que nos queda por ver, y vamos a continuar con este tema de assembler para ver otros ejemplos, donde ustedes tengan que manejar 2 punteros y varios contadores, ¿sí? Vamos a ir complicándolo un poquito más, por eso sería importante que empiecen a practicar, ¿sí? Son muy poquitos los que contestan las preguntas, son muy poquitos los que se nota que van probando, entonces es importante bueno, que empecemos, ¿sí? Empecemos a estudiar. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Aparecen las dudas, les cuento, cuando ustedes empiecen a estudiar. Ahí van a aparecer las dudas, entonces. Si ustedes no me preguntan nada, quiere decir que no han leído, no empezaron con la lectura. ¿Me equivoco? Bien. Bueno. Me gustaría avanzar un poquito más la semana que viene. Entonces, les pido que lean, y no tan solo lean, sino que estudien, porque nos queda muy poquito para el segundo parcial. Muy bien. Bueno, retomamos el martes que viene entonces. El horario de clase es 10:25. Bien, entonces el martes a las 10:25 retomamos. Nos vemos entonces. Estudien. ¿Sí? Tienen bastante material para hacerlo y tienen cargado las presentaciones que yo les dejo, más las del ingeniero Aliendo, con teórico. Así que bueno, aprovechen y estudien. Nos vemos hasta el martes, chicos.